Bueno, bienvenidos a Repensar la Historia. Este día pues tenemos también nuestra última mesa de Repensando las Independencias y como ya saben, es costumbre o tradición que estamos haciendo este tipo de mesas, no podemos dejar de hablar de la cultura y en este caso pues del criollismo. No queremos dejar de lado este tema porque nos resulta importante que a partir de la independencia pues se genera esta llamada cultura mexicana que se va a ir construyendo conforme al siglo XIX, pero que pues sus cimientos se encuentran eh, empezando un poquito entre la cultura criolla, la cultura mestiza, la cultura indígena, la cultura española, todas las culturas que estaban en el virreinato, pues se conjugan para transformar esto que llamamos ser mexicano. Y bueno, para ello, pues, invité a dos grandes compañeros. Voy a empezar con, pues, el maestro Gustavo Ángel Guzmán Hernández. Él es licenciado en Política y Gestión Social por la UAM, por la Universidad Autónoma Metropolitana, allá en Xochimilco, y también de la misma casa de estudios es maestro en Desarrollo y Planeación de la Educación. Eh, es un amante de la historia, ha llevado pues sus prácticas hacia ese ámbito. De hecho, tiene una línea de investigación sobre Bolivia y sobre todo de las comunidades indígenas. Tuvo una instancia en La Paz y bueno, no quiero abrumarlo con el cebollazo, pero es muy interesante toda su investigación respecto a Bolivia. Ahorita nos va a comentar, quizás en un momento vamos a dejar un espacio para que nos comente respecto a qué es lo que vio por allá, qué es lo que oímos por acá y obviamente cómo aterrizarlo en esta cultura quizás un poquito latinoamericana y mexicana. Pues bienvenido, Gustavo. Hola, Leo. Buenos días. Y pues muchas gracias por la oportunidad y platicaremos muy a gusto en este ratito que nos queda. Así es. Y pues también nos está acompañando Julio Riveras, perdón, Rivera Contreras, y eh, él estudia la licenciatura en Historia por parte de la UNAM. Ahorita él es parte del proyecto de difusión de la historia Clionautas, que pues busca representar o tiene como fin sacar a la historia de sus espacios tradicionales y pues creando entre la academia y el público un puente que ya no sea tan largo, sino un poquito más corto. Y al mismo tiempo el proyecto tiene como eje la validación del conocimiento histórico propio de todo ser humano y que obviamente es crear cultura. Bienvenido, Julio. Gracias, Leo. Muchas gracias por el espacio y un gusto estar compartiendo con ustedes. Perfecto, pues como mencionaba hace un momento, pues vamos a hablar un poquito de la cultura criolla, bueno, no cultura criolla, sino, ¿cómo llamarlo? El criollismo, yo les propuse esto, criollismo, el origen de la cultura mexicana, para ver si lo podemos aterrizar así, y pues dando como una idea de todo esto que ha surgido en estos momentos, sobre todo por estas fiestas patrias. Pues esta constante lucha entre lo indígena y lo español, como si fuera un partido de fútbol que estar de un lado o de otro, pero creo que se deja de un lado quizás que hay medias tintas, hay que poder, quizás algo en medio, ¿no? Y que hay aspectos como un criollo, como un mestizo, en el cual creo que son los pilares de la cultura mexicana por este sincretismo. Pero bueno, no quiero adelantar tanto y pues vamos a empezar con cómo nace la cultura mexicana, dónde podemos decir que encontramos ese nacimiento de la cultura mexicana. Gustavo, si quieres empezamos contigo, ¿qué nos puedes decir? Hola, buenos días. Como lo planteé en el texto que te envié más o menos, lo que yo pienso, lo que yo identifico de toda esta cuestión del mestizaje y de la creación de México como nación, y lo observamos en la actualidad, es ponernos, o yo lo identifico de esta manera, son dos como posiciones, ¿no? La primera posición es la que hacemos alusión a la gente, a la población que asimila
históricamente el mestizaje mexicano, ¿no? Pero esa cuestión de ver el mestizaje mexicano como una mera cuestión histórica, ¿no? Donde ya se asimila este mestizaje, donde se identifica que ya somos mestizos, ¿no? Que ya esa transformación de sangre, transformación histórica, pues ya quedó superada, ¿no? Principalmente yo lo identifico con mucho con esta parte de la clase media, clase alta, donde solamente ven al indígena prácticamente en los libros y prácticamente en los museos, ¿no? Muy bien dicen esa parte de ese dicho de que el mexicano eh, le gusta saber de su historia y es parte de la historia y reconoce al indígena, pero lo reconocen los museos, ¿no? Entonces, porque ya en la vida cotidiana, la clase alta ni siquiera se enteraría de la situación indígena. Clase media, ver al indígena por las calles, ver al indígena pues que se encuentra vendiendo sus artesanías, que se encuentra vendiendo prácticamente su cultura, pues solamente la identifican como, bueno, pues está muy padre y están muy padres, me pongo su sombrero y me pongo la camisa de, esa clásica camisa de los Huayxican del México is shit, ¿no? Y se ponen a cantar Cielito Lindo y todo esto. Entonces, ven esa parte del mestizaje como algo asimilado. Dirían por ahí, la historia finalizó, la historia terminó. Y hay otra vertiente donde podemos identificar que el mestizaje no solamente ha quedado como algo históricamente no superado, ¿no? Sino que también es una parte que se trata de una reivindicación y una resistencia, ¿no? Las comunidades indígenas actualmente siguen resistiendo, ¿no? Y últimamente en este gobierno de López Obrador han tratado en la cuestión, ¿cómo lo puedo decir? De la pantalla de justificar este legado indígena, ¿no? Como tal, pues sabemos que no nada más poner arreglos en el Zócalo y dar el grito de vivan las comunidades indígenas, pues no es suficiente para esta deuda que se tiene con las comunidades y con este mestizaje, ¿no? Pero aún así, se ha tratado de reivindicar y el problema yo también lo planteé, ¿no? Que hay veces que también esta asimilación de resistencias a lo español también tiene vertientes un poquito muy extremas, ¿no? Donde el mestizaje y la resistencia indígena ahora se ve como un producto del mismo capital, ¿no? Y ya donde estar a favor de la resistencia indígena, pues ya te lleva como que a quedar bien políticamente hablando, ¿no? No sé qué quieran comentarme de lo que platicamos. Sí, de hecho, como tratando de recordar cómo surge este problema entre lo indígena y lo español, pues creo que lo vamos a palpar más en el México independiente, en donde pues estos republicanos radicales quieren quitar todo resquicio de lo español, evidentemente también ayudado pues porque España quería reconquistar México en aquel momento, ¿no? Y eso pues obviamente ayudó mucho a esto. Julio, ¿una opinión? Pues pensando en esta idea de las resistencias a lo español, creo que viene mucho luego de un mito, como se ha creado un mito de dos razas, española e indígena, que en México vienen a converger. ¿Por qué le digo mito? Porque pues en México tenemos, o sea, como viéndolo desde la historia de las migraciones, pues México es un caldo, ¿no? De cultivo. Llega mucho asiático, mucho africano. La raíz los afrodescendientes son una raíz de la que no hablamos, ¿no? Pensando en independencia, me viene a la mente Morelos y Guerrero, que son claramente, son claramente afrodescendientes. Y por mucho tiempo incluso se les representó como españoles, ¿no? Blancos
hay muchas pinturas, no es como, oye, pues ese no es guerrero. Entonces eso a mí me llama mucho la atención. Esta resistencia de la que nos habla Gustavo, creo que luego se vuelve un problema porque se vuelve un uno contra uno, ¿no? Como dijiste, un partido de fútbol, y es mucho más complejo. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo nace la cultura mexicana? A mí me gustaría hacer una aclaración bueno, dos. Una, yo creo que la cultura nace de lo que hay, ¿no? Como, así, de verdad, lo que hay. O sea, ¿por qué somos un país que consume muchísimo maíz? Pues porque aquí creció el maíz y es lo que hemos tenido siempre y va más allá de una cuestión como simbólica y pues es físico. Y luego, también quiero decir que siempre es importante que nosotros ahorita pensamos a la consumación de la independencia como algo muy lejano. Tiene 200 años. Y, o sea, y por supuesto que es lejano y por supuesto que ha habido un crecimiento del país, pero no olvidemos que la colonia fueron otros 300. Como la colonia fue un espacio en donde también se creó un mestizaje y una cultura que va a dar pie a la nación independiente, ¿no? Un poco, yo creo que la cultura puede existir sin necesidad de nación. Entonces me parece pues, importante, ¿no? Dejarlo en la mesa esa idea, como de la cultura no forzosamente responde a la misma temporalidad que los acontecimientos históricos políticos. Por supuesto son importantes, pero a veces hay otras cosas, ¿no? Claro, claro. Y sabes que en una mesa anterior estábamos platicando que a veces, o da esa impresión, que esa tradición virreinal, esa tradición medio conservadora, sigue permeando todo en América Latina. O sea que en realidad la población en general latinoamericana es un tanto conservadora y pues es parte de esos 300 años quizás de resistirse a ciertos cambios o que les sea muy difícil adaptarse a ciertos cambios porque llevamos, como tú bien dices, 300 años pues de esa herencia y que pues no es como quitar una mancha con jabón y se acabó, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Ahora, me llamó la atención, ¿qué opinan respecto a, ahorita que puso Gustavo eso sobre la mesa, el cómo rescatar estas comunidades indígenas o cómo hacerlas visibles ya en este siglo XXI, ya a 200 años de ser independientes? ¿Qué hace falta? ¿Qué tareas están por hacer? Quizá cómo ayudar de cierta manera a uno que es mexicano de a pie. ¿Qué le podrían decir a nuestra audiencia? Gustavo. Mira, tendiente a esa parte y relacionándolo con la cuestión de la independencia, recordemos que México nace como un proyecto político que aparentemente nos da como una mirada de incluir a todos, ¿no? Es esa promesa de la independencia y de la revolución, de incluir a los que eran excluidos, ¿no? O sea, la independencia es incluir a las clases, a las razas, a todos los que eran excluidos por parte de los españoles, ¿no? Y bueno, sabemos que principalmente era la búsqueda de que los criollos fueran más parte del poder, ¿no? Lejos de que liberar al indígena, ¿no? Era que los criollos tomaran cierto el poder, ¿no? Pero a partir de la creación de México como nación, solamente se cambia, si se dan cuenta, se cambian los lugares de poder, ¿no? La base poblacional mayoritariamente mestiza y de diferentes razas, de subrazas, ¿no? Queda en la misma situación, ¿no? Y eso se traslapa a los años venideros y muchísimo tiempo después. En la revolución es lo mismo. En la revolución creamos esta revolución para que las clases bajas aparentemente pues tengan solventadas sus necesidades sociales, ¿no? Como es la tierra, como es el acceso a la salud, a la vivienda, entre muchas otras cosas. Pero la base sigue siendo la misma, o sea, y la idea de la construcción del indígena en Latinoamérica es similar en todo el continente. Igual en Bolivia se crea una revolución para mejorar la situación de la clase baja. Sin embargo, solamente fue una manera de
de meter al indio, al indígena en el estrato del ciudadano, ¿no? Para darle un voto al indígena y que éste pueda ya ser una parte del ciudadano culturalizado, por así decirlo. Entonces también va por esa parte de que tenemos que situarnos que muchas veces estos cambios que buscan reformar la estructura social de las sociedades, de las comunidades, de los países, pues estos llevan solamente a cambios de poder, ¿no? Y México no es la excepción. México nos marca toda esta cuestión de que el indígena y los mestizos quedamos siempre en el estrato de abajo. Entonces, algunos nos podrán tachar de fatalistas, de decir, bueno, pues entonces ¿para qué hicimos revolución? ¿Para qué hicimos una independencia? Pero sí hubo ciertos cambios en la estructura, pero recordando siempre que la cuestión, la estructura de base, la de abajo, siempre ha quedado en los mismos términos, por así decirlo. Así es. A ver, Julio. Viendo a Gustavo en esta parte del cómo queda relegada, digamos, la clase baja o los indígenas, creo que un primer paso, como para para la audiencia, es, pues, visibilizarlos, ¿no? O sea, como de verdad verlos. Se me ocurre que muchas veces, como dijo Gustavo, se dice esto, ¿no? La independencia la hicieron los criollos para tener el poder. Y no hay, o sea, y no hay mentira, en el sentido de que pues, Hidalgo no es que fuera un indígena, Allende no es que fuera un indígena, como Rovira muchísimo menos, ¿no? Pero los indígenas estuvieron ahí y lucharon y fueron parte y fueron importantes en muchísimos espacios. Pasa un poco similar con historia de las mujeres, que muchas veces se dice, es que las mujeres no participaron en la historia. Y claro que sí, ahí estaban. La cosa es nombrarlas, visualizarlas. Y creo que ahí podemos también saltar a hoy día, que es lo mismo, ¿no? Como visualizar al indígena de una manera respetuosa. No darle menos importancia a su trabajo o a sus propuestas como organizativas y yendo, digamos, a una parte un poco más grande o política. Yo creo que la forma de incluir a las comunidades indígenas es pues preguntarles como cómo funcionan y qué necesitarían del gobierno, ¿no? Requeriría, yo creo, descentralizar un poco el poder, porque ¿qué pasa con este poder centralizado? Pues mandas algo que en la ciudad es perfectamente lógico. Por ejemplo, volvamos a Juárez, ¿no? Esto de las... Ay, se me fue, pero cuando quitaron los bienes comunales y de la iglesia, entonces, la desamortización. Gracias. En ese momento, pues fue un golpe a las comunidades indígenas porque ellas tenían una forma de organización distinta. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Como preguntar, visualizar, no negar en ningún momento, ¿no? Tener ese esfuerzo para nosotros historiadores y amantes de la historia. Si me permites ahí, es un poquito complicado decir, consultarles porque en realidad desde que está la resistencia indígena se sabe lo que ellos necesitan. Y como dices tú, Julio, ellos están luchando desde esos momentos, ¿no? Aquí el problema es cómo se trata esa emergencia indígena, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, desde la independencia, desde la revolución, desde el México institucionalizado, ya se tiene lo que las comunidades indígenas quieren. El problema es la voluntad política. Y ustedes saben que la parte de las voluntades políticas también es la cuestión de la representación histórica, qué significan para los países, ¿no? Entonces, la importancia del gobierno institucionalizado después de la revolución en México solamente fue tener a las comunidades indígenas como un referente cultural y nada más. O sea, ¿por qué? Porque si los metemos a la cuestión política, podrían terminar como en el caso de Bolivia, que se terminó como una cuestión de un estado plurinacional, ¿no? Que en teoría está muy padre, ¿no? Porque es el reconocimiento de diferentes culturas y definirlas como naciones. Entonces ya no nada más hay una nación boliviana,
sino hay un montón de naciones bolivianas que conforman todo el Estado, ¿no? Plurinacional. Sin embargo, al no tratar México de aceptar esa parte, aparte de que pues no son mayoría entre nosotros, a nivel Latinoamérica sí hay mucho más población indígena aquí en México que en muchos países. Sin embargo, al no ser mayoría y al no tender al desarrollo capitalista, pues es más fácil relegar estas cuestiones. O sea, el indígena ya se sabe qué quiere. El indígena lo que quiere es principalmente, como la revolución, tierras, ¿no? Que se le deje vivir en su modo de vida, su producción de vida, en su cultura y hasta en su forma de gobierno, ¿no? Aquí en México hubo ciertos momentos donde sí hubo esa chispita de búsqueda de independencia indígena, como por ejemplo lo que vemos en el STLN, ¿no? O más reciente en los años 2006, 2007, no me acuerdo muy bien, lo que pasó en la comunidad de Cherán en Michoacán, ¿no? Esa manera de decir, ¿saben qué? Nosotros aquí mandamos y el gobierno aquí no manda y nosotros vamos a organizar esta cuestión. El problema aquí, que quiero dejarlo claro, es que los indígenas no necesitan que los visibilicen, porque ya están, o sea, la idea del indígena ya existe. Aquí la cuestión es que el poder, el gobierno y el poder eh, se llegue a la manera de que ellos puedan construir sus propias estructuras, que ya las tienen hechas, ¿no? Pero que se les pueda autodefinir y de que se las pueda autosustentar, ¿no? Y es el problema del mexicano que, pues, el mexicano va a decir, ¿cómo va a gobernarse el indígena, ¿no? O cómo va a gobernar el indígena este estado, cómo va a gobernar el indígena este municipio. O sea, y va la cuestión cultural. Vemos al indígena, yo lo leía en ciertas lecturas, en las lecturas de creación del Instituto Nacional Indigenista de los años 70, en las mismas lecturas oficiales se trataba al indígena como un niño, ¿no? O sea, hasta las mismas lecturas institucionales, no cualquier texto, no, las mismas lecturas le decían a la población en general que el indígena hay que dirigirlo, ¿no? Porque es un niño, porque apenas está creciendo, porque todavía no es mexicano, esa es la palabra que quisiera plantear, porque no es mexicano, porque todavía tiene arraigado esos pensamientos de querer ser independiente, ¿no? Entonces, y por ahí va. Sí, creo que diste ahí en el clavo que, híjole, son ciertos factores que a lo mejor los políticos, y que no ha cambiado eso, ahorita me hiciste recordar un poquito que en algún momento en la independencia, en la revolución, pues buscaban, sí, pues personas de a pie que se enfrentaran y que fueran la carne de cañón, y que ahora ya quizás en un nivel ya no tanto en guerra, pero sí buscan ese voto, ¿no? Entonces, funcionan de igual manera. Y creo que me llama mucho la atención esa parte, que sí, no necesitamos visibilizarlos, sino darles lo que ellos quieren. Y creo que a últimas fechas, híjole, pues hemos visto un montón de reportajes quizás en donde a lo mejor el Tren Maya no está resultando como la respuesta que les habían prometido. O bien, híjole, va a ser muy feo decirlo, pero quien vio la oportunidad de darles a lo que ellos querían de alguna manera muy rara, pues fue el narcotráfico. El narcotráfico dijo, ¿quieren tierras? Yo les doy tierras, trabájenlas, ¿no? Y ahí está la oportunidad de trabajo. ¿Y quieres dinero a partir de tu trabajo por la tierra? Listo, ahí está. Y pues ahí captó gente. Es algo que quizás no se entendió, por eso mismo que está diciendo Gustavo, el decir, son, sí, en esta misma tradición de decir son bárbaros, no tienen cultura, hay que culturalizarlos, son niños, ¿no? Y creo que quizás hay que bajarnos de ese escalón, de decir, hey, todos somos entonces iguales, ¿no? Somos igual de bárbaros o estamos en esa construcción, porque en esta misma idea, pues desde afuera a nosotros los mexicanos nos ven como el pueblo que sí está recordando sus indígenas, cuando hay en otras partes de Latinoamérica en donde
por ejemplo, Colombia, dicen, ¿cuáles culturas indígenas? Apenas si nos estamos entendiendo cómo somos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte a veces nos hace falta mirarnos desde afuera, decir, ok, estamos así, pero nada, estamos viviendo entonces de apariencia, porque en realidad no estamos trabajando en nada, ¿no? Julio. Eh, es que, bueno, son muchas cosas, pero yo creo que, o sea, regresando a lo de tratar al indígena como un niño, pues es una cosa que se da desde la conquista, así como un poco institucionalmente, ¿no? También como son gente sin alma y nosotros vamos a darles esa alma. Cuando me refiero a visualizar, no es tanto esta idea como de, mírenlos, qué culturales son, o, porque también es de esto que decía Gustavo, viene un poco los pueblos mágicos, ¿no? Como toda esta propuesta de, ay, vayan a ver a los, casi como zoológico, como, ay, vayan a verlos en su hábitat y cómo hacen cosas. Pero yo a lo que me refiero es que hay muchos indígenas, o, ajá, como que no es, indígena no es sinónimo de nada. Indígena es una cuestión de cuáles como tus raíces y también tu lengua y tus relaciones. Y mucha de esa gente pues también está entrada al capitalismo, ¿no? Pues, ¿cuántos mandamos a Estados Unidos? ¿Cuánta gente mandamos a Estados Unidos cada año, ¿no? Con esta búsqueda de un capitalismo, o sea, bueno, como de un trabajo más digno. Entonces, para mí eso es importante, el ve que ahí está, o incluso velo en ti, como muchas veces esto decimos de los indígenas y no te das cuenta, pues no sé, que tu abuelo es mije, o, o sea, como que tu tatarabuela habla tzotzal, tzotzil, perdón, como, o sea, eso es a lo que yo me refiero, como verlos de que ahí están, no son algo aparte, no es que existamos los mestizos y los indígenas y los españoles. Eso quedó así añísimos en el pasado, ¿no? Y ahí me gustaría regresar al tema del criollismo, de cómo los españoles se vuelven, o la raíz española se vuelve algo como moderno, o no sé cómo decirlo, como si la raíz española básicamente porque la raíz española nos acerca a la historia universal, que ustedes bien sabrán que cuando decimos historia universal decimos historia de Europa y a partir del siglo XIX historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí. es tremendo. Entonces, como entender, volviendo al tema, es bien difícil entender las raíces como algo no simbólico, sino como algo nuestro. Y yo creo que eso es una pues de las chambas que tenemos que hacer, como dar ese paso a la raíz. La raíz no es algo solo simbólico, es algo que ahí está. ¿Cómo vamos a actuar frente a eso? Y otra cosa, volviendo a lo de Gustavo, me pareció interesantísimo. Yo no sabía que en Bolivia tenían como naciones, porque eso, o sea, yo sí sabía, por ejemplo, que en Paraguay, ¿no? Hay muchos idiomas oficiales, o en Bolivia, ¿no? El quechua, y aquí en México, pues, el náhuatl, no es oficial, ¿no? Lo habla muchísima gente, pero no es oficial, y eso sorprende. Sí, es interesante y sobre todo yo creo que también territorialmente México es demasiado grande si lo comparamos quizás con Bolivia y eso nos exponenciona, nos hace como más complejo todavía el querer amalgamar, como decía Gustavo, pues a todo lo que es ser mexicano, ¿no? Porque el del norte, el de Tijuana, es muy distinto al de Chiapas, ¿no? En totalidad, en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de comer, la forma de ver la vida. No es lo mismo ver la vida en el desierto que en la selva, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso todavía nos falta como aterrizarlo un poquito más. Bueno, pues son muchos temas ahí con la cultura indígena y sobre todo creo que es importante, vamos a cambiar quizás la palabra, no visualizarlo, pero sí tenerlo en cuenta, como repensarlo en realidad de que pues cada uno de los mexicanos, si lo queremos ver así políticamente hablando, pues tiene una tradición indígena. Y esa tradición indígena no nada más va a estar en los libros, sino pues quizás está hasta en tu vecino. Y ese respeto que le tienes que dar al cercano, pues creo que hay que partir de ahí, ¿no? Creo que lo decía Juárez, a veces el pueblo mexicano es demasiado bárbaro y a veces al mismo tiempo muy bondadoso. Entonces,
creo que hay que empezar a amalgamar un poquito eso. Ahora, ya vimos o platicamos un poquito sobre la cultura indígena, los problemas que tiene, desde cuándo. Ahora, últimamente, y sobre todo yo creo que en esta administración como que puso en la mesa, en la administración del gobierno puso en la mesa el decir, oigan, y si España nos pide perdón, y empezó ahí a rascar ciertas cicatrices que creíamos que ya estaban como, si no sanadas, por lo menos ya estaban como en costrita, ¿no? Es decir, bueno, ok, sí, vienen a conquistar, pero bueno, ya somos amigos de España. Pero esta administración dijo, no, ¿por qué? Y vamos a empezar a rascarle por ahí y hay que pedir perdón y empezar como otra vez a esta lectura de los 70 en decir, hay que odiar al español o hay que exigirle una disculpa, ¿no? Y otra vez nos lleva como ese punto de buenos contra malos, indígena, español. Cuando creo yo, y ustedes me van a corregir, ya se había avanzado un poquito en eso, en decir, bueno, es que el mexicano, e incluso lo vemos en algún comercial de la cerveza que ojalá nos patrocine, pero la mezcla es de todos, ¿no? O sea, somos mezcla de todos con todos. Entonces, quizá por ahí podamos avanzar. Gustavo, ¿de dónde crees que viene este odio? ¿O ya estaba? No sé. Eh, Ahí hay unas cosas muy interesantes que lo podemos identificar en toda Latinoamérica. Los discursos políticos de la nueva izquierda en ¿Mm? todo el continente van a ir tendientes a lo mismo. Eh, eh, Tratar de utilizar conceptos, simbolismos anteriores a lo que fue el Estado-Nación les sirve mucho a a este tipo de gobiernos para justificar socialmente con la base social sus acciones, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, Obrador ha hecho eso, entonces ha tomado esa bandera de darse cuenta de que al mexicano le tocas esa parte sentimental de su cultura y al mexicano, aunque no sea una persona que tenga cultura, que tenga educación, por así decirlo, formal, sino que sabe que eso le va a llamar la atención y va a decir, es que yo soy mexicano y sí, que nos pidan perdón, ¿no? Que nos pidan perdón por todos los años, ¿no? Pero vamos a lo mismo. ¿Hasta qué punto es importante tomar esa cuestión de la revalorización de lo indígena? ¿Hasta qué punto es necesario como el mexicano? No estoy diciendo que no se haga. Yo estoy de la parte de que pues, yo trabajé con comunidades indígenas en Bolivia más de 3 meses, que no Mm. es mucho, pero bueno. Sin embargo, esa cuestión, esa simbología termina siendo parte del meramente discurso. Platicaba con un compañero que estaba trabajando en una administración municipal de Morena y, no, y los dos concordamos que lo que se está haciendo primero en estos años de Obrador es crear el discurso y cambiar el discurso, ¿no? Lejos de que las acciones estén o no haciéndose, el discurso está cambiando, ¿no? Porque ya tenemos en mente conservadores, ya tenemos en mente la mafia del poder, ya tenemos en mente toda la cuestión de lo histórico, ¿no? Esas imágenes que pega el presidente en todas sus conferencias, todo también esta cuestión simbólico. Ahora, ustedes dicen, bueno, pues está chido, ¿no? Que ya utilicemos otra vez ese discurso. El problema es que por lo regular en todos los gobiernos de Latinoamérica, perdón, tienden a ser solamente pantallas de una realidad que nos estamos supuestamente adaptando a lo nuestro. Y vuelvo a lo de Bolivia. Bolivia, llegando Evo Morales como una persona indígena que supuestamente viene de una cuestión aymara, aunque él no hable ni aymara, ni quechua, ni nada, él solamente habla español, llega al poder en 2005 por esa cuestión del apoyo a las bases, ¿no? Y toma el discurso indígena en todos lados. Yo lo vi en la ciudad de La Paz.
Tanto así que no solamente ondeaba en todo Bolivia la bandera nacional de Bolivia, sino también ondeaba la huipala, que es una bandera de cuadritos de colores que muchos pueden confundir con la bandera LGBT, pero es en bandera en cuadros, no en rayas, donde Sí. esa bandera identifica la lucha de todas las comunidades que pertenecen al país. Se supone que cada cuadrito representa alguna comunidad o alguna sociedad indígena. Ok. Esa cuestión de utilizar la huipala, lejos de transformar la realidad social del país, fue un invento eh, que ha servido de pantalla a nivel internacional. No digo que no hayan cambiado al 100%, pero ha servido más, ¿saben para qué? Para que organismos internacionales lleguen al país y den dinero para que se hagan investigaciones indígenas, para que se hagan proyectos de Mm, producción, para que se hayan, o sea, llega dinero por esa parte internacional que utiliza el gobierno y que utilizan ciertas organizaciones indígenas que sí les han servido, claro, o sea, yo vi muchos proyectos que sí sirvieron, pero también mucho de ese dinero, de esas ONGs, de la ONU, de la UNICEF, de todas estas partes, servían para ciertas partes del gobierno del mismo Evo Morales. Ahora Evo Morales terminaba viajando en jet y terminaba echándose sus buenos tragos carísimos y gastaba muchísimo dinero y para terminar esta parte, hasta dónde llega este extremo que él tenía y se hizo aparte un palacio, que se supone que es el nuevo palacio de gobierno, pero la gente, la misma gente boliviana, cuando se inauguró en 2018, creo que se inauguró, planteó que era el palacio de Evo, ¿no? No era el palacio de Pueblo, ¿no? Porque era súper lujoso, contrasta con todos los edificios de la capital que son prácticamente virreinales, con un edificio moderno, con helipuerto, con albercas, con salas de conferencia, o sea, pero eso sí, cada sala y cada piso de ese palacio de gobierno con un nombre indígena, ¿no? No sé, por ejemplo, en Aymara el piso 1 se llama Sol, se llama, no sé, aire, agua. Entonces, ¿hasta dónde llevar esa parte de la revitalización y terminar como una mera pantalla? ¿No? Ese sería mi planteamiento, hasta dónde dejar esta parte, ¿no? Donde esa intención de revalorizar, de ese discurso, por ejemplo, del peje y de todos estos, va a quedar en una cuestión súper vacía. No sé cómo lo plantearemos. A ver, Julio. eh, ahorita de lo que hago, pensé en muchas presidencias municipales, por ejemplo, en Solidaridad, ahí en Quintana Roo, tienen, ¿no? Así su glifo maya y ya es muy, como muy en apoyo, ¿no? Entonces creo que, como dice Gustavo, uno tiene que ser muy atento en la diferencia entre discurso y praxis, ¿no? Discurso y realidad. Porque, pues, ajá, el discurso puede decir misa, puede decir que ya superamos todo y así, y seguir respondiendo a lógicas bien antiguas, ¿no? Pensando en eso, pues pensemos en los bancos, ¿no? Santander, Bancomer, pues son españoles. Y en ese caso, pues no hay una independencia económica. Entonces yo creo que tenemos que tener el ojo de águila, ¿no? Para ese tipo de cosas y ser muy puntuales. Pero yéndonos a una parte un poco más cultural, menos política, que es mi lado, yo pienso que una disculpa no, o sea, como exigir una disculpa no me parece lógico, pero sí tiene que haber sí hay que repensar la historia. ¿A qué me refiero? Virreinato. España se vuelve así, el imperio, como que comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer. Está Holanda, llegan a Manila. Y México es, bueno, Nueva España es importantísimo. Va a tener como Acapulco se va a volver un puerto importante, Veracruz se va a volver un puerto importante, México va a comenzar a volverse parte diametral de España. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que la historiografía europea, que nuestra propia historiografía asuma a México como alguien, como algo, como Nueva España, como un papel importante.
No éramos o sea, ¿por qué se molestan los criollos en 1808? Pues porque les están dando cosas a España, porque España necesita o sea, de Nueva España para el transporte, para el comercio, para traer materia prima, ¿no? Entonces, yo creo que la disculpa es lo de menos, a mi parecer. Pero lo que sí necesitamos es repensar esa historia y darle a Nueva España el papel que tiene. No era un espacio menor, no era una colonia así que dices como, ay, bueno, ahí voy, así, el virrey era importante, el virrey de Nueva España no era cualquier cargo. ¿Y cuál era el problema? Pues que era español, que nunca fue criollo, ¿no? Entonces, como yo creo que eso sí es bien importante. O sea, yo no exigiría para nada una disculpa pública, pero me parecería más lógico que nos dieran las gracias. O sea, como más que una disculpa, pues gracias, la neta, fue un territorio muy importante. Y yo lo he visto mucho en los comentarios de, no sé, otras propuestas de difusión de la historia como Academia Play, que yo luego lo uso para clases, así como para cosas muy puntuales, ¿no? Academia Play. Y ahí la lógica española es bastante, o sea, los comentarios españoles son bastante ofensivos o bastante, y tienen una carga colonialista que uno dice como, estamos en 2021, carnal, ¿qué pasó ahí, no? Entonces yo creo que eso es el objetivo. Yo repito, la exigencia de una disculpa es, es muy pintoresco y volviendo a Gustavo es bastante discursivo. Porque ¿qué haces? Gobierno de México pide una disculpa al gobierno de España y ¿qué es lo que tienes? Prensa internacional. Ah, claro, sí, o sea, los reflectores, ¿no? Y ahí tienes la pantalla que nos está hablando Gustavo. Pero haciendo la introspección al esfuerzo personal, al día a día, yo creo eso. Se tiene que repensar a Nueva España como un espacio que sirvió a España y que de verdad era importante y que los españoles, rápido, les recomiendo un libro, miren, que se llama El hombre de la situación, de Manuel Paino. Yo amo a Manuel Paino, es mi Dios, escritor del siglo XIX mexicano. Y hace el hombre de la situación, es un chico que viene de España a México, allá siendo pobre y aquí hace su fortuna, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es muy importante, repensar que Nueva España no era una colonia ahí X, fue un lugar que ayudó a que el imperio español creciera, al grado de que, pues cuando ya no, bueno, son muchas más cosas, ¿no? Las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa, pero al grado de que cuando deja de tener colonias y pierde Nueva España, se van cayendo todas. Claro. ¿Y sabes qué? Ahorita me hiciste recordar, y se los recomiendo a la audiencia y a ustedes también, hay un comercial del Ministerio de Cultura obviamente de España, en donde hacen como el recordar las relaciones de España y China. Y en ese comercial, pues mencionan obviamente el Galeón de Manila, pero dentro del discurso, pues obvio, no se menciona México, ¿no? Se menciona que España fue el que planteó esa situación con China desde hace tiempo y que el peso fue la primera moneda global en el mundo. Pero se pasa de largo, pues México, obviamente, ¿no? Entonces, desde ahí digo, chin, o sea, sí, pero no. Yo creo que este aspecto de ver, creo que va en algunos momentos de los tratos sociales, como bien comentábamos, de un lado de los indígenas, pero también del lado español, algunos estratos sociales que dices, oigan, exacto, ya estamos en el siglo XXI, por favor, ¿no? Y también, híjole, se queda mucho en la pantalla, en no verlo, e incluso a mis amigos también de la audiencia, el día del grito, yo tuve mucha curiosidad de ver estos medios audiovisuales, esta representación, porque es esto que decía Gustavo, es este gobierno que intenta dar como un cierto discurso. Tenía curiosidad de qué discurso iba a plantear, y me di cuenta que todavía se ve como esta época virreinal, estos 300 años, lo vimos en menos de 3 segundos. La mención fue eso, 3 segundos, ¿no? Es decir, híjole, ok, y le dimos mucho, no sé, quizá unos 20, no sé, quizá el minuto a Tenochtitlan,
Dejando fuera todas las demás comunidades indígenas, ¿eh? También eso es claro porque eh, yo viví mucho tiempo en el centro y sí, uno dice, es que Tenochtitlan es chido, pero si yo se lo digo a alguien de Tijuana, decir, ¿quién? ¿No? Entonces, a veces como que del centro nos apropiamos como del contexto nacional. Pero bueno, vi mucho eso, que no se rescata esa parte. E incluso hablando que eran 200 años de consumación, pues no se le tomó importancia en el grito. Y quizás alguien me puede decir, pero es que era el inicio, estábamos conmemorando el inicio. Ok, puede que, pero podrías poner ahí el discurso de, y también, por cierto, este año son 200 años y hay que rescatar, si no quieres a Iturbide por cuestiones ideológicas, resentimiento social y demás, pero sí rescatar a Guerrero, ¿no? ¿Por qué con Guerrero no? Ahí sí tendrías para escoger cualquier sabor que quisieras, Iturbide o Guerrero. Y aquí dijeron, no, pues ninguno, bye. Entonces, creo que estos estratos están como muy chistoso. Pero, Gustavo, creo que aparte de, no es porque estemos queriendo llevar una plática política, pero es que recientes años la política se ha metido en la historia, ¿no? ¿O qué opinas? Ahí lo que veíamos de este discurso por parte de España, recuerdo yo también ver muchos documentales o reportajes más bien de cómo se les enseña la historia de la conquista a los propios españoles, o sea, a los colegiados, a los niños y a los adolescentes en España. Sí. Y va muy bien esta parte de decir, pues es que obviamente la historia la escriben los vencedores. Entonces, si vemos esos reportajes, sería bueno que lo pongamos en el canal para que también lo vean los que ven nuestros videos. Es como plantean la idea de que llegaron a civilizar, ¿no? Llegaron a construir una civilización que no existía aquí, que teníamos taparrabos y todo esto. Y eso es lo que yo a veces le comento a mis alumnos de bachiller, les digo, es que tenemos que ver la historia de las diferentes maneras. Tanto los españoles la van a ver de esta manera, de como una forma civilizatoria, y como nosotros, como siempre nos vemos como los derrotados. Uh-huh. Ahora, otro símil, lo que también hicieron con lo de la noche de la victoria, ¿no? Lo de la noche triste, ¿no? Que toda nuestra vida y toda nuestra historia fue el árbol de la noche triste, el día de la noche triste, ¿no? Y ahora con este nuevo discurso, otro ejemplo de esta reestructuración de los discursos históricos y políticos, pues va eso de que ahora ya no es la noche o sea, ya es la noche de la victoria, ¿no? Entonces dices, pues se oye muy padre, ¿no? Pero, ¿y luego qué? O sea, como lo decían ustedes, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué pedir disculpas? ¿Para qué? Muchos van a decir, pues es que se empieza con el discurso, ¿no? Se empieza con el discurso a crear cambio político. Pero el problema es que mucho de ese supuesto cambio se queda solamente en un discurso y entonces ya no tenemos la cuestión pasada como algo que podíamos recurrir para crear conciencia, sino que ahora ya no podemos jalar de lo indígena porque nos van a decir chairos, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Nos van a decir, no, es que eres de estos de la nueva vertiente, que todo lo indígena, y lo español, ¿qué? Como dices tú, ¿no? Uh-huh. La importancia de lo español en nuestra vida, tan solo en el momento de ahorita de que estamos hablando un idioma que no es el que tendríamos que estar hablando, ¿no? Vuelvo a Bolivia rápido. Se supone que las lenguas indígenas son iguales al español y todos pueden hablar la lengua que quieren. De hecho, ahí va otra cuestión de cambio. La parte de los gobernantes, de los que trabajan en la administración pública de Bolivia, tienen obligación de aprender una lengua indígena. El problema ahí es que vuelve a ser mera pantalla. Llevan a estos trabajadores de gobierno a una comunidad, les hacen un cursito rapidito de 20 palabras, se aventan una canción en aymara, en quechua, y ya hablan en el idioma y ya están certificados
identificados de que hablan aymara o el quechua, y lejos de fortalecer esta cultura indígena, disculpen la palabra, pero es una prostitución, porque ya en vez de vincularlo a lo general, solamente es una manera de requisito gubernamental, y no quiero pensar que lleguemos a estos niveles aquí. Obviamente es imposible porque aquí la mayoría de la población es mestiza, ¿no? No es indígena, y no nos van a obligar a eso porque allá más del 40% de población es indígena. Ujú. Pero eso es lo que les comentaba, a qué costo revalorizar y qué tanto aceptar las disculpas, o qué tanto aceptar lo español como parte de nosotros, tampoco negar que nos hemos beneficiado hasta cierto punto de nuestra cultura española. Sería ilógico, porque sí hemos tenido quizás el lenguaje, quizás la forma de interpretación histórica, entre muchas otras cosas, nos pueda saltar por ahí. Julio. Preguntas muy difíciles. Pero respondiendo a eso de la historia y lo político, a mí me parece lo contrario, y lo digo desde las aulas de historia como alumno, no como profesor. Como profesor tengo otra idea. Primero es como alumno. Yo estoy leyendo, bueno, releí Historia para qué, que si no la conocen es un libro de, bueno, a las audiencias que no la conozcan, es un libro de varias como conferencias, un coloquio en donde todos responden, varios historiadores o humanistas responden qué onda, ¿no? Historia para qué. Y el 80% más o menos tiene un tinte político, ¿no? 78, que la revolución, la independencia ahorita no recuerdo, pero sí hay cuestiones políticas, ¿no? Y yo, en la licenciatura en la UNAM, mis compañeros quieren hacer historia de los videojuegos, o quieren hacer historia de las tazas, o quieren hacer historia de la ropa y la moda. Como, o sea, en las aulas se está dejando eso. Uno pensaría que si vas a estudiar historia en México, tendrías forzosamente una materia de independencia, ¿no? O una materia de revolución. Yo no he tenido ninguna de las dos. Tengo historiografía, pero historiografía, pues ustedes ya sabrán que historia de la historia, y analizas más el discurso que el facto. Entonces, yo siento que es algo muy extraño, cómo empatar, ¿no? Esta historia académica que está diciendo la nación ya no sirve de nada y son visiones arcaicas, con la nación de verdad, que es, por ejemplo, yo doy clases para examen de la UNAM y con mi PEMS. Los chavos necesitan saber, ¿no? Como más allá de una cuestión reflexiva, lo necesitan. Entonces, yo siento que es tarea de los profesores, ¿no? Que a pesar de que nosotros se nos menosprecie tanto nuestro trabajo, pues es muy importante. Como yo creo que es mucho ahí cómo lo vas a enseñar, cómo lo vas a decir, ¿no? Cómo vas a nombrar este pasado, y yo creo que es eso, aunque no es político, aunque no responda al poder político, va a responder a una política ciudadana, que a mí me parece lo más importante. ¿Cómo nombrar este tipo de cosas y cómo darle el lugar que merecen? No permitir caer en esta idea de nación. O sea, yo no estoy en contra de la idea de nación, pero lo que hace la nación es decir, en 1821 nace México. Bueno, como hay quien dice república, como pusieron Sí. en las historias, o hay quien dice imperio, como es. Pero a lo que voy es que nace, como si hace 300 años no hubiera pasado nada. Entonces, yo creo que podemos no dejar de lado el discurso político, pero enseñar esas partes que están más allá de España o México o la afrodescendencia. Un ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo cuando descubrí que las quesadillas fritas o sea, como que todo lo frito que comemos es una tradición africana. Y ese tipo de cosas son cuando te comienzas a decir, ahora, y lo que decía Gustavo, el español. Pues sí, hablamos español, ¿no? Y tampoco no hay que odiar al español, hay que asumir que se habla. Y a partir de eso, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, que valga la pena hablar náhuatl, no hacerse, o sea, como entender y es una cosa tremenda, ¿no?
tienen que cambiar los planes de estudio. En etimologías no podemos solo ver grecolatinas, tenemos que ver papalote, aguacate, no sé, ¿no? Como yo creo que esa es una tarea que la docencia puede tomar antes de que el discurso y las propuestas políticas cambien. Y pues es como una de mis propuestas, ¿no? Muy bien. Gustavo. Este, y es sumamente válido y eso es lo que también han hecho muchos países de Latinoamérica. Parte de la política intercultural que se ha manejado allá, yo hablo más de allá porque aparte de que estuve trabajando allá, la política intercultural en México pues simplemente es un clientelismo de votos, porque solamente es dar recursos a los institutos indígenas para proyectos y no como para planes de estudio y lo que comenta Julio. Doy esta experiencia, se supone que el sistema plurinacional educativo les marca que se debe de aprender el español y se debe de aprender la lengua materna y se debe de aprender el inglés. Y para que sea una educación, ellos lo llaman intracultural y pluricultural. Primero tienes que aprender tu lengua materna porque tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? Para que tú después en igualdad de condiciones puedas aprender otro idioma y puedas aprender otra cultura. La política se plantea así y haciendo diferenciación en lo que decía Julio, ¿no? La enseñanza y la política. Yo ya les expuse la parte política que solamente se utiliza como una pantalla. También les expongo la parte educativa que es la que construyen los mismos maestros, que esa sí ha avanzado y eso sí lo he visto. Quizás no al 100% que se quisiera o lo planteara el gobierno, pero sí ha avanzado mucho porque las mismas comunidades se concentran en crear, por ejemplo, sus diccionarios, ¿no? Que eso no lo tenían. De hecho, si Leo me deja pasarle material, tengo varios videos de cómo yo estuve dentro de esa junta donde toda la comunidad se juntó para que organizaran su diccionario, que es la lengua uchumatacu, de una comunidad indígena que se llaman los Urus, como a 2 horas del centro de La Paz. Y se ve la parte de la enseñanza y lo hermoso de la enseñanza porque no nada más estaban los maestros, de hecho los maestros estaban, casi la mayoría no estaban, era la misma comunidad y no nada más eran los ancianos que son los que tienen la palabra, ¿no? Sino que los mismos niños ya estaban ahí inmiscuidos sin que los trajeran, o sea, ellos estaban ahí porque querían saber sus palabras, ¿no? Porque platicaban con sus madres, con sus abuelos, y a veces no les entendían porque hablaban español, ¿no? Y muchas veces también hablaban aymara, porque los maestros que venían a darles clases no hablaban uchumataco, hablaban aymara. Entonces, imagínense a esos niños que hablaban aymara por sus maestros, hablaban uchumataco por su familia, hablaban español porque tenían que ir a la ciudad y hablar, y les metían todavía inglés los maestros a término medio, ¿no? Imagínense, o sea, es todo ese bagaje cultural y el problema es cómo enfocarlo y no terminar siendo un Frankenstein así súper raro donde te hablo diferentes partes del idioma o lo podemos ver como los Weizika, ¿no? Que le mezclan el inglés al español, pero solamente solo para sentirse mamadores, ¿no? Y en este caso, pues sería para ver la diferencia. Ahora, ¿dónde o cómo lo planteo? Queda mucho de los maestros, de cómo vamos a repensar la historia, cómo les vamos a inculcar esa parte educativa a los niños y esa parte lingüística y esa parte cultural, y utilizando lo que son las políticas, y es lo que ha servido. O sea, es el ejemplo que estoy comentando. Las políticas pueden decir misa, pero si no la aplica el profesor como debemos aplicarla, que somos nosotros los que la aplicamos, pues el niño va a pensar que estuvo bien que hayan venido y destruido a los aztecas porque pues hablamos español y vivimos mejor, y cómo hubiéramos hablado náhuatl y vivido en piedras, ¿no?
Entonces ahí está la complejidad de todo esto, no sé cómo ven. Sí, creo que parte de ese discurso, híjole, la labor lo hablo ya en carne propia, sí es más complejo el enseñar historia porque tienes que ser muy cauto en qué discurso vas a tomar o en qué palabras vas a mencionar para que no se replique, ¿no? Ayer estábamos haciendo un ejercicio de, ni siquiera discursivo, estábamos haciendo un ejercicio de acomodar acontecimientos en una línea de tiempo para que vieran ellos procesos y acontecimientos. Y salió el nombre de Noche Triste. El profe, no recuerdo qué era Noche Triste. Y ya le comenté, pues fue la victoria de los aztecas contra los españoles. ¿Por qué triste? ¿No debe ser noche victoriosa? Ok, sí, pero recuerda quién escribió la historia y acuérdate que pues quien escribió la historia fueron los españoles, entonces para ellos, pues sí, va a ser triste, evidentemente, ¿no? Pero creo que es eso, poner como cierta reflexión en los chicos y eso nos va a ir ayudando. Ahora creo que la ventaja, no sé si a lo mejor me van a asesinar en las redes, pero creo que un legado que quizás dejó la administración de Peña Nieto, pues fue dejar 2 añitos en secundaria Historia de México, ya no un año. Entonces, evidentemente para la plantilla docente, pues va a ser, bueno, pues son más horas, está más chido. Pero creo que también el poder extender la historia de México, sí, o sea, poder extender la historia de México ya con más calma, con más detenimiento, poner más detalle, ser más reflexivo, poner más lecturas, irte ya más hacia historia de las ideas, historia cultural, el ver incluso gastronomía, creo que te da esa apertura de decir, ok, vamos a hacer esto, ¿no? Y ya no nada más en un año, en donde, como decía ahorita con Julio, pues les tienes que enseñar 100 años en 3 días, ¿no? Así, rápido. Y se vuelve tal cual una prostitución de la historia también, porque pues tienes que hacer que entiendan qué es historia y que lleguen a la edad de ser un godín y decir, sí, soy mexicano porque como tortillas. No. Entonces hay que llevar como ese discurso a otro lado. Y bueno, pues quizás para terminar, para dejar como reflexiones que hemos hablado y que se ha tocado ahorita en esta plática, en esta charla, cómo reinterpretar nuestra propia cultura, o sea, que hay que ponerle atención, vuelvo a lo mismo, como porque he visto el analytics del canal, del podcast, y la mayoría de la gente que nos escucha son personas de entre 20 y 35. Entonces es obviamente una gente activa, quizás son profesores, quizás son de oficina, que yo creo que voy más hacia ellos. ¿Cómo ayudarles a ellos a decir, ok, voy a reinterpretar mi cultura de esta manera, o por dónde puedo ir, o en qué me tengo que fijar? Para no caer como en estos discursos políticos, y en qué me tengo que fijar yo como un ciudadano de a pie, decir, ok, me interesa mi historia, pero estoy en este canal, pero cómo revalorar o reinterpretar mi propia cultura. A ver, Gustavo, a lo mejor te la aventé así una bomba, pero a ver, dale. Sí, también pensando. Le Siempre también igual al inicio de semestres les planteo a los chicos que yo estoy consciente de que mi materia primero no es del agrado de la gran mayoría y les pregunto, eh, ¿quién de ustedes de verdad le agrada la historia? Entonces de 30 a 40 alumnos ves que te levantan la mano unos 15, unos 12 y dices, bueno, ¿por qué la historia da tanto picorro, tanto miedo y tanto, o sea, tanto así a los alumnos y a los jóvenes y a los adultos, ¿no? Y quizá es porque no nos hemos planteado tan transparentes los que enseñamos. Muchas veces
somos muy complejos, eh, y queremos hablar de tantos temas y plantear tantas cuestiones que, pues, ¿qué va a hacer el alumno? Pues mejor se va a aburrir y ya va a hablar de resistencia indígena, va a hablar, hay que revalorar y todo esto, y hay que planos, hay que ser a sus realidades, a su vida cotidiana para que no se les llame la atención, ¿no? Por ejemplo, les decía, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes viven por aquí, por este lado del Estado de México, y ustedes saben por qué se llama Ciudad Labor, en la colonia que está aquí arriba, que la mayoría vienen de ahí. No, pues quién sabe. Ahorita pensándolo bien, profe, pues sí, ¿de dónde viene Ciudad? Porque se llama Ciudad Labor. Ah, pues ¿qué creen, chavos? Que en la avenida principal, que es la López Portillo, en los años 70, 80 empezaron a llegar muchas empresas y empezaron a aparecer muchas fábricas. Y en la parte alta de la loma estaba deshabitado, entonces la mayoría de la gente que venía a trabajar venía de lejos, entonces empezó a quedar y a vivir en esta lomita. Entonces desde ahí, como la mayoría de los trabajadores, los que laboraban en esta parte, se quedaron a vivir ahí. Y ahora, desde ese momento fue la labor, porque la mayoría de los que viven ahí es labor. A lo que voy con esto. ¿Cómo llegarle a la persona para que se repiense y se reestructure a sí mismo? Primero es hablarle transparentemente, decirle, ¿sabes qué? Sí, sabemos que la historia a veces es muy aburrida, que a veces los maestros, muchos de nosotros maestros tenemos la culpa también que la historia sea aburrida porque llegamos cansados y queremos, no tenemos 30 horas, bueno, fuera tener 30 horas de historia, pero tenemos de 30 horas y ya vi como 30 grupos y ya saben que tengan el libro, hagan un resumen y ya. Y eso también ha sido parte de nuestra culpa como profesores. Y entonces es acercarnos y plantearnos transparentes, decir, a ver, ¿de qué les va a servir la historia? ¿Y de qué les va a servir que sepan sus raíces indígenas? ¿Y de qué les va a servir que sepan sus raíces españolas? Y eso es lo que también el alumno te va a decir, pues a mí de qué me sirve. Como lo dicen en las matemáticas, como lo dicen en física, como lo dicen en todos lados, porque son personas que están creando su sentido de pertenencia, ¿no? Ajá. Entonces, van a decir, para física, ¿para qué cuándo voy a usar la forma en que aviente una pelota y cuánto fuerza de gravedad va a tener? ¿O cuándo voy a usar la raíz cuadrada o la exponencia de tal, este, no sé, cuestión matemática? ¿Y de cuándo voy a usar, de qué me va a servir saber que soy un indígena y soy un español? ¿A mí de qué me va a servir? Entonces, la manera de responderle ahí, lo que yo he hecho, bueno, y espero haberlo hecho bien, es, si bien no vas a vivir de la historia, si bien no vas a vivir de las matemáticas, a lo mejor sí, a lo mejor no, o en mi caso no vas a vivir de la historia, pero por lo menos llegas a cuestiones que te competen a ti y no estás en blanco. O sea, no, no llegas, por ejemplo, a una urna de votaciones y vas a votar por el más guapo. O no, o llegas a una de votaciones y vas a votar porque te dijeron que ya eres indígena y eres bueno, ¿no? O sea, vas a tener una conciencia y por lo menos saber que tu comunidad es una comunidad de narcotráfico, pues no nada más porque les gustó llegar a los narcos ahí, sino que ahí hay un punto estratégico donde hay una vinculación entre otros estados, ¿no? ¿Por qué Michoacán es la parte más caliente del narcotráfico? ¿Por qué Culiacán? ¿Por qué Sonora? ¿Por qué Tamaulipas es peligroso? ¿Por qué llegan los ovnis a Tamaulipas y defienden el estado, ¿no? Entonces, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no sé qué piensen ustedes. A ver, Julio. Totalmente de acuerdo con Gustavo. La historia solo sirve si la haces tuya. Si no, no te sirve de nada. Es como aprenderte personajes de un libro. Así que es como saber Game of Thrones, ¿no? Así todos los personajes, pues no te sirve de nada. Entonces tienes que, como bien dice Gustavo, hacer como docente, tienes que hacer que los chavos se acerquen. Y es difícil, porque cada vez los chavos traen unas ideas que uno dice, ¿qué? ¿Qué, qué es eso? Entonces, yo creo que por ahí va, hacer que conecten muy bien, como dice Gustavo,
puede ser el espacio, puede ser, yo soy de Xochimilco, ¿no? Y aquí Xochimilco tiene una tradición histórica tremenda. Entonces es bastante, se puede conectar, ¿no? Pero creo que el ejercicio, bueno, no voy a agregar nada porque de verdad tiene toda la razón. Tienes que ir a lo que le importa a los chavos, pero ya como un comentario más general, creo que, y también representando a Cleonautas, mi Ujú. proyecto, que es nuestro proyecto, todos somos y construimos historia, todos. No, así no hay forma de salvarte de eso. Como eres y construyes historia. Y para nosotros, es muy importante como darle suena feo, porque es como si yo te diera algo, ¿no? Un poco como lo que decíamos de los indígenas, como si fueran niños, pero recordar que tienes esa capacidad, y que esa capacidad como que es te guste o no. O sea, la historia a la que perteneces no puedes huir. A todos nos encantaría leer, no sé, un libro o ver tu serie favorita y vivir ahí, pero pues no, eres parte de un colectivo que tiene historia. Y ¿por qué? Respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Para qué te sirve? Pues para entenderlo y para, para ser más sencillo, porque la historia o el mundo no está en buenos y malos, ¿no? Qué fácil sería que pudiéramos enseñarles a los chicos, no, pues los españoles son horribles y olvídalos, ¿no? Pero pues no podemos porque no es así, al igual que la vida, al igual que todo. Y yo creo que este ejercicio reflexivo de repensar tu cultura debe de ir por ahí, ¿no? Yo cómo me inserto aquí, por qué me gusta esto. Un poco otra vez con Gustavo, a mí me gusta como dar mucho música, ¿no? Por ejemplo, no sé si conozcan el son jarocho, Ujú. es padrísimo porque es una mezcla de todo. Digo, es costero, tiene instrumentos de todos lados del mundo, el verso es muy lindo, cuenta mucho, ¿no? Y a partir de ese tipo de cosas, comida, música, que son cosas que todos compartimos, pues puedes ir a cosas más complejas, como puede ser territorio, problemas territoriales, problemas políticos y, y pues eso, ¿no? A mí no me gusta decir que la historia es chismecito, que ahora es como algo que se suena mucho, que la historia es chismecito, y yo no creo que sea chisme, pero son personas y estás aprendiendo de otras personas. Y es lo mismo, cuando escuchas a alguien que te platica algo, pues tal vez no te resulta útil o no vas a cambiar el mundo con lo que te cuenta tu abuela, pero vas a conocer a tu abuela y a ti mismo. Y pues eso es muy importante, creo yo. Eh, entonces, somos parte, o sea, así respondiendo puntualmente, ¿cómo repensar la cultura? Pensarnos como creadores, o sea, como creadores de esta y parte de esta, y que a partir de entenderla o conocerla o reflexionarla, pues podemos, aunque suene muy ñoño, ser mejores personas, como tener esta posibilidad de generar espacios como de diálogo, que nosotros aquí no estamos construyendo un avión, pero estamos juntando ideas que creemos que pueden ser mejores, y eso es algo, volviendo a la historia, histórico, como que eso pasa en todas las culturas, en todo momento. El diálogo entre seres humanos es necesario y pues yo creo que esa es la forma, ¿no? Como entender, pensar la cultura a partir de entender al otro y comprender Bien. solamente, aunque suene un poco vago o simple, a fin de cuentas es útil, de verdad, de verdad es muy útil, ¿no? Sí. Porque cuando uno va creciendo se va dando cuenta de que pues, tu vecino puede ser, no sé, que ame a Maximiliano, que no es a Maximiliano, y entonces como que cuando se conmemora el Segundo Imperio, así él pone una banderota del imperio, ¿no? Y vas a tener que enfrentarte a eso, y no está mal, y ya, esa es mi Sí, creo reflexión. que lo que acabas de decir es muy importante. O sea, creo que lejos de ver el mundo, porque los chicos ahora están como inmersos en las redes, lejos de ver un mundo de redes que es pelea, difamación,
cero debate, insulto. Creo que estos espacios sirven para eso, para mostrarles que pues, se puede dialogar. Creo que eso hace falta en las redes, dialogar, escuchar al otro, entender al otro y no quererlo asumir en tu propia idea, ¿no? Porque incluso acá en el canal, pues, no hacemos como un casting de, a ver, ¿qué afiliación política eres? ¿Y cómo opinas? No, o sea, solamente se pone el tema y ¿quieres abordarlo? Órale, va, y te invitamos, ¿no? Creo que eso es, hasta el momento, pues no hemos tenido eso porque lo que importa es divulgar y compartir. Compartir, a mí me gusta más compartir que brindar, compartir el conocimiento, porque creo que eso es lo que nos sirve a cada uno de nosotros. Gustavo, ¿quieres decir algo? Te vi con ánimo. Rápido, nada más, sí, complementando esta parte. eh, te felicito, Leo, porque es crear canales para conversar estas partes. Y de hecho, yo precisamente, yo también tenía la intención de, si no, crearme un canal, subir uno que otro video lejos de las aulas y también como para compartir, que uno sabe, porque uno se da cuenta y si ya Luisito Comunica tiene su podcast y Roberto Sen tiene su podcast, el Rosarín, el otro mono, el Carlos Humo y todos estos utilizan las redes para compartir sus posturas que a veces tienden a ser hasta engañosas y falsas, que la gente lo consume y lejos de ver la oportunidad de un consumo, se está viendo una nueva apertura en las redes sociales que podemos utilizar nosotros como para compartir lo que pues creemos que puede estar, pues no correcto, pero que a veces nos callamos, ¿no? O sea, yo comentaba con mis amigos, es que a mí me gusta, aparte de dar clase, de que es parte de mi vocación también para sacar ciertas, a veces lo que tengo políticamente y socialmente Sí. aquí en la cabeza, y es Sí. bueno, es una catarsis, ¿no? Y digo, ¿y por qué no hacer un canal, un podcast de ciertos temas y sacarlo y exponerlo y pues ejemplos, o sea, si personas que hablan de cuestiones muy, muy cotidianas que no se les quita el mérito porque pues están haciendo esa chamba y la gente los jala, ¿no? Porque pues les gusta el chisme a la gente, ¿no? Y ahí difiero un poco con Julio porque yo a veces sí como que les platico a los alumnos que a veces sí hay que ver la historia como un chisme, pero solamente para atraerlos como Lenin buscando un comunista, ¿sí? Pero sí utilizar estos medios y sí se aplaude mucho esta parte de Leo porque tenemos que meternos a la jugada y tenemos que ayudar a esta cuestión del discurso, de la plática y de todas estas discusiones que pues, si muchos lo hacen, porque nosotros no? Sí, y creo que ahí va la idea. Yo creo que Julio no me va a dejar mentir. Hay público para todo. A veces nuestra misma personalidad, nos ponemos ciertas topes o trabas, decir, es que nadie me va a escuchar o a quién le va a interesar, pero creo que realmente hay público para todo y uno va encontrando su público porque somos un montón de personas alrededor del mundo, entonces es imposible que nadie te escuche. Entonces, igual se hace la invitación a quien quiera compartir alguna investigación, documento o un pensamiento sobre la historia, pues el canal está abierto. Y bueno, pues creo que es eso, como reinterpretarnos, entendernos y conciliarnos con el pasado. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Vamos, si personalmente nos cuesta trabajo ir a terapia y conciliar nuestro propio pasado, ¿no? Imagínate una nación que va a estar peleada, es enorme, ¿no? Entonces, creo que va por ahí empezar a entender o asumir que tenemos un problema, ¿no? Como cualquier drogadicto, sí, tengo un problema y es este. Entonces creo que es el problema con México, que poco a poco vamos saliendo, pero durante la marcha pues hay ciertos vicios que nos siguen ahí llamando la atención, pero es parte de la construcción y de tenerle mucha paciencia a todos, y que a raíz de algún altercado o inconveniente,
pues seamos más inteligentes y podamos llevar esto a un buen debate, ¿no? En donde pues podamos compartir ideas. Y bueno, quizás para terminar y cerrando, no sé, Gustavo, Julio, compartan sus redes, incluso saludar a su escuela, a sus institutos, hacer promoción a su lugar donde trabajan, no sé. Adelante, Gustavo. Pues gracias, Julio, por la oportunidad, Leo, eh, por la oportunidad. Pues saludos yo de clase de bachillerato, aquí en el Estado de México, en el COBAEM 25. También a ver si aquí uno que otro chamaco nos escucha. Hay que pasarles el link. Lejos de dejárselo como tarea, como que una parte de que pues veamos otra parte de la historia, no nada más lo que se ve en clases. Y pues nada más, pues, saludos para toda la audiencia y pues esperemos estar más veces por aquí, porque pues es como te digo, es una manera a veces de catarsis, de sacar todo lo que tenemos socialmente, políticamente y todo esto que a veces no podemos sacar ni con los alumnos, ni con la familia, ni con los amigos en la borrachera. Ya sabes que luego ya estando ahí entre amigos sacas lo político, sacas lo social y Ya va a empezar Gustavo otra vez. No, sí, Gustavo, por ahí no va, estamos tomando. Sí, ya otra sé. vez ya va a empezar con Bolivia y ay, qué flojera y no. Por eso entonces ya por aquí ya los vine a contaminar un poco. Está bien, pues abierta está la invitación cuando quieras, agendamos y programamos. Excelente ahí tu aporte. Y sí, si gustas pasarme ahí el material, lo compartimos en las redes para que pues también se sepa y que veamos un poquito de tu actividad, que no es común y es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Julio. Pues muchas gracias a Repensar la Historia, a ti, Leo. De verdad que este tipo de espacios son esa fuerza que tiene la historia y las humanidades. Así que luego se nos olvida de que de verdad somos fuertes, ¿no? Como de que de verdad hay dureza, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ya conmigo ya tendrás tanto una nueva audiencia como un nuevo colaborador cuando quieras. Ya vi el Iturbide. Y, y pues nada, mandarle saludos a todas las cleonautas, que son Tony, Dani, Francisco, Jade, Shay, María Fernanda, Avi, Jade, ¿quién me está faltando? América y Tony, Jade, Shay, Te van a América. matar Y si Liz. te falta uno. Sí, Ok. ya sé, si me falta alguien, me va a decir, Liz y yo. Pero a mí no me saludo. Igual a todo el Colegio de Historia de la Facultad de Filos. Ahí, si alguien ve esto, pues muchísimas gracias, muchos saludos. Les hago la invitación a seguir al Cleonautas en Facebook, es nuestro proyecto. Corresponde un poco a lo que he dicho hoy, como la historia somos todos, la construimos todos y pues eso, de verdad son espacios abiertos al diálogo, son espacios abiertos a la construcción. Tenemos muchas actividades como talleres, no sé, también tenemos concursos de literatura o reseñas y así. Y también muchas gracias, Gustavo. Siempre es un gusto escuchar otras posturas, otras ideas y pues conocer un poco de Latinoamérica, que muy a mi pesar yo conozco bastante poco. Y ahora siendo que conozco un poco más de Bolivia y sus políticas. Y pues nada, muchas gracias y muchos saludos a todas, todos y así. Perfecto, pues ya están en la lista de colaboradores. Me agradó mucho esta plática con ustedes, de verdad. Y siento que avanzamos en esto. Y vamos, ahorita se nos viene noviembre y posiblemente hagamos también otras mesas para repensar la revolución, cuándo acabó, porque se dice cuándo empieza, pero nunca cuándo terminó, ¿no? Entonces, ese tema ahí se los voy a proponer ya en los siguientes días y que dialoguemos sobre eso, ¿no? Y la invitación está abierta también por si tienen algún proyecto para difundir, comentar y demás, pues adelante el podcast y en YouTube está abierto para ustedes cuando me lo indiquen y agendamos.
Pues les agradezco mucho su participación, de verdad. Fue muy enriquecedor, fue más reflexivo, por eso dejé esta mesa al último, porque lejos de hablar ya de los personajes o del momento, teníamos que como sentar base de decir, bueno, ya de todo esto que pasó, ¿qué rescatamos, no? Y creo que parte importante de esa reflexión es que finalmente hemos visto ahora, ya van a sacar ese billete de 20 pesos, ya una bandera trigarante que no había estado en ningún momento en la historia. Entonces, creo que de a pasitos, pero se va reflexionando sobre ese pasado y recordar un poquito eso, ¿no? Entonces les agradezco mucho su participación y espero verlos después. Correcto. Gracias, Julio. Muchas Gracias, gracias. Leo. Un Eh, saludo a Marianita. También se me había olvidado Marianita.